definitivamente una parte, se podría decir, es bastante ejercicios para que ustedes puedan asimilar bien este tipo de temas, ¿ya? Es prácticamente la parte fisiológica de lo que es la función renal, ¿ya? Entonces, ¿qué es el medio interno? ¿Alguien puede decirnos? A ver. ¿Qué es el medio interno o qué entiende por medio interno? Cuando hablan de que hay que compensar el medio interno, el paciente que está crítico, en UCI, ¿no es cierto? Nos hablan de que están llamando una interconsulta a nefrología para que se compense el medio interno. ¿Sí? ¿Han escuchado alguna vez? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué es entonces el medio interno? El medio interno es principalmente todo el líquido, ¿sí?, que conforma no solamente la parte intracelular, sino también extracelular que está dentro de nuestro organismo. Y todos los organismos pluricelulares, ¿sí?, están compuestos con líquido que rodea sus células, que también tienen líquido, ¿no?, intracelular también, y principalmente este líquido que rodea las células o líquido extracelular es lo que nosotros llamamos medio interno, ¿sí? Y entonces este medio interno o este líquido extracelular está dentro de compartimentos, ¿sí? Y vamos a ver un cuadrito, ¿ya?, donde más o menos lo vamos a poder entender de la parte física de esto, ¿ya? Y obviamente estos compartimentos están separados por membranas, ¿sí? O sea, no necesariamente lo que nosotros estamos diciendo implica que van a haber todo ese líquido por tuberías. Hay una parte, que es el plasma, e incluso también el líquido linfático, que va por ese tipo de compartimientos, ¿sí? Pero no todo. Por ejemplo, nosotros estamos aquí viendo esta esquemita, que son células, ¿sí? Y acá tenemos, esto es como una tubería, ¿cierto? Los vasos sanguíneos y todo lo que está rodeando estas células también. Y estos vasos sanguíneos es el líquido intersticial, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos ver el medio interno, ¿sí? Como se podrán dar cuenta, aquí en este esquema no lo hace bonito, pero realmente ustedes creen que las células están en agua, no necesariamente, ¿cierto? Pero hay líquido. En este espacio intersticial hay líquido. Entonces, este líquido extracelular, como ya mencionamos, es el medio interno y está compuesto por diferentes partículas, ¿sí? Todas estas partículas que vamos a encontrar que tienen una característica, algunos de electrolitos y las otras no electrolitos, ¿no? Todo ello conforman las partículas que están dentro de este medio interno y que le van a dar ciertas características como es la osmolaridad, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Y todos estos compuestos que son iones, glucosa, agua, oxígeno, ¿no? Y todos ellos deben mantener cierto equilibrio, por tanto deben mantener cierta temperatura, cierto pH y cierta osmolaridad, ¿sí? Luego lo vamos a mostrar en cuadritos. Estas características no deben de variar. Y si hay una variación, tiene que ser mínima, ¿ok? Si esas variaciones sobrepasan unos umbrales pues máximos, van a comenzar a haber alteraciones, ¿sí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Ya? Van a haber algunos mecanismos, ¿no?, como decir, ciertos parámetros que nos van a ayudar a mantener esa estabilidad o, ¿cómo se denomina? Homeostasis, ¿sí? Y acá tenemos los dos compartimentos importantes, ¿cuáles son? Uno es el plasma y el otro son el intersticial.
¿Ya? Entonces, más o menos ustedes se dan cuenta, en esto tenemos un aproximado de un 20 a 21%. ¿Sí? Hay otros compartimentos un poquito menores, como son la linfa o el líquido linfático, que representa solamente el 2% del peso corporal. Y existen otros mucho más pequeños, que es el líquido transcelular. ¿Ok? Como por ejemplo, los compartimos como es el líquido sinovial, ¿sí? Líquido cefalorraquídeo, ¿se dan cuenta? Entonces, esos son todavía mucho más pequeños. Pero, más o menos, ¿no? Tenemos un buen porcentaje de agua. ¿Se acuerdan cuánto es el porcentaje de agua corporal? Aproximadamente un 60%. ¿Se dan cuenta? Es un buen volumen, ¿cierto? Del resto que no estamos hablando aquí, ¿en dónde está? Intracelular. ¿Sí? Sí se entiende, ¿no es cierto? Como les digo, esto es más teórico, pero los esquemitas que estamos trayendo yo creo que les son de utilidad para que se puedan entender muy bien. ¿Ya? Y acá tenemos entonces los compartimentos. Acá tenemos el compartimento intracelular y este es el extracelular. Entonces, ustedes así nomás con lo que hemos mencionado, hacia grandes rasgos, 21%, y estamos hablando de un 60%, ¿en dónde está la mayor cantidad de agua? En el intracelular, donde aproximadamente, ¿no?, en una persona de 70 kilos sería 25 litros. Exacto. Y en el extracelular, entonces, aproximadamente unos 15 litros. Si no están entendiendo, me dicen, por favor, ¿ya? Si hay algo que no están entendiendo, porque veo algunas caritas como asustaditos, ¿no? Entonces, me dicen, tal vez estoy pasando muy rápido, ¿no? O necesitan que les explique un poquito más algunas cosas, ¿ya? Entonces, dentro del compartimento extracelular, ¿qué tenemos? Plasma, líquido intersticial, extracelular, la linfa y otros, ¿sí? Entonces, así es como realmente está todos estos compartimentos, ¿sí? Nosotros lo hemos visto con esquemitas y parece otra cosa, ¿cierto? Pero realmente está así. Estas son células, por ejemplo, ¿sí? Estas son bacterias, ¿sí? Aquí tenemos el intersticio. Acá tenemos un capilar, un vaso sanguíneo, y dentro de ellos obviamente el plasma, ¿cierto? ¿Ya? Pero en todos estos hay agua. Hay agua intracelular, ¿sí? También este vaso sanguíneo o este capilar está formado por endotelio, ¿no es cierto? También son células, y dentro de esas células hay agua, ¿sí? Dentro de este capilar, como dice su compañera, el plasma es agua, ¿sí? Este espacio intersticial también está conformado por agua, y este epitelio también tiene agua. Realmente es así como está conformado, ¿sí? Nosotros lo hacemos los esquemitas para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. Y aquí, miren, está, aquí tal vez sí lo entienden un poquito más, ¿sí? Tenemos el capilar, tenemos el espacio intersticial y acá tenemos un vaso linfático, ¿sí? Entonces, dentro del capilar, ¿qué está? El plasma, la sangre. En el espacio intersticial, ¿qué tenemos? El líquido intersticial. Y en la linfa, y en el capilar linfático tenemos la linfa. Todo eso es agua. Exacto. ¿Sí se entiende? Ok. Este esquemita es importante. Para que nosotros hablemos del sistema, porque cuando nosotros hablamos del medio interno, ¿estamos hablando de un sistema? ¿O no? Sí, ¿no? Vemos ahí los sistemas circulatorios. Hay que tener en cuenta los aspectos estructurales y los aspectos funcionales. Todos ellos tienen que cumplirse. Límite. ¿Los espacios están limitados? ¿Sí
elementos? Sí. ¿Hay un reservorio? Cierto que sí, ¿cierto? Y hay redes de comunicación, mini capilares, ¿no es cierto? Vénulas, muy bien. Aspectos funcionales, un flujo. ¿Habrá un flujo? Sí, ustedes han escuchado con respecto a los índices de resistencia y la medición de flujos en los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Hay un flujo. ¿Hay compuertas o válvulas? Sí, las venas tienen válvulas y también tienen corazón. No. ¿Hay sensores? Sí. ¿Qué tipo de receptores o sensores? Vasoreceptores, muy bien. Osmoreceptores, quimioreceptores, ¿sí? Asas de retroalimentación. Eso vamos a hablar después, pero obviamente sí. Hay asas de retroalimentación que van a ayudar a mantener el equilibrio o la homeostasis. ¿Sí se entiende? Listo. Entonces, ya entendiendo todo eso, tenemos que entonces entrar a lo que es la fisiología normal. ¿Sí? Porque normalmente nosotros, así como estamos, ¿no? Lo han traído su todo, porque obviamente va a ser y todo. ¿Ustedes creen que ese exceso de agua dentro de su organismo está en constante, se podría decir, mecanismos de equilibrio o no? ¿No es cierto? Porque no es lo mismo que ustedes estén sentados, que no hayan traído nada, que no hayan tomado algo, tal vez han ido antes de que empiece la clase y se han tomado algo, ¿no es cierto? Porque necesitan mantener ese equilibrio. Porque durante todo el rato que ustedes están acá, respirando, ¿cierto? Tal vez con la temperatura que hay en el exterior, hay cierto cambio, producción de agua y también eliminación o excreción de agua. Esas pérdidas insensibles también se encuentran y se consideran, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. Entonces, ¿cómo se van a dar todos estos mecanismos que estaba mencionando? Hay mecanismos de transporte. ¿Dónde se va a hacer el transporte de agua y de iones, electrolitos, ¿sí? Otro tipo de sustancias, ¿sí? Glucosa, ¿no es cierto? Entonces, para que se dé ese tipo de cambio, porque a ver, bueno, su compañero ha traído una botellita de ¿cuánto? ¿600 mililitros? Medio litro. 600 mililitros, ¿no es cierto? Todo eso, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, dígame, ¿la osmolaridad antes de tomar esa botella de agua es la misma? No, eso va a variar. ¿Pero qué mecanismos van a tener que haber aquí? Va a tener que haber un mecanismo de discusión, por ejemplo, para que ese líquido se distribuya hacia los otros compartimentos, ¿no es cierto? Y se mantenga. ¿Y vía renal qué va a hacer? Si ella, por ejemplo, tiene un aproximado, digamos, como es mujercita, 50% de su peso, y ya tenga que mantener ese equilibrio, ¿qué va a hacer su riñón? Va a eliminar el exceso. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos a ver. Y no solamente esos mecanismos, se va a ver, como dijimos, de la parte vascular hacia la parte intersticial. También se va a dar en los tejidos renales, tubulares, ¿no es cierto? ¿Sí? Oh. Aquí tenemos los componentes electrolitos y los no electrolitos. ¿Cuáles son los componentes electrolitos? Cationes de aniones. Y eso se divide por la carga. Electrolitos implica que son sustancias que tienen carga eléctrica. Puede ser positiva o que puede ser negativa. Y acá, en esta parte de acá, vamos a ver más o menos la concentración de estos iones en la parte extracelular. Y aquí la concentración en la parte intracelular. Aquí lo hemos puesto así, en cuestión de barritas, para que ustedes se den cuenta. Mientras más grande, implica mayor concentración. Mientras más pequeñitos, implica menor concentración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el sodio, ¿dónde está en mayor concentración?
de cloro está más en extracelular, ¿sí? Y el nivel extracelular más o menos un aproximado de 100, ¿cierto? 106. Muy bien. ¿Y el bicarbonato? Extracelular. ¿Y qué pasa con los fosfatos y las proteínas? Están a mayor concentración a nivel intracelular. Y calcio y magnesio también, no es mucha su concentración, pero es mayor a nivel intracelular. ¿Sí? Y de los no electrolitos, aquí cuáles tenemos: fosfolípidos, el colesterol, las grasas, más glucosa, la urea, el ácido láctico, todos esos componentes que también están, ¿o no? Y es importante que estén, ¿no? Porque el colesterol es malo o es bueno. Bueno, porque debe estar, ¿cierto? ¿Ah? Claro, todo debe estar en un equilibrio. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Aquí en esta tablita ustedes van a encontrar, ¿sí?, todas las sustancias y más o menos la concentración que tienen en cada uno de sus compartimentos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfatos, sulfatos, ¿qué son? Son electrolitos. ¿No es cierto? Son electrolitos. ¿Se dan cuenta que la concentración que tienen en el plasma y en el líquido intersticial es casi similar? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, el sodio a nivel de plasma 142, ¿no? 135, 145. ¿Y cuánto es la concentración a nivel intersticial? ¿Se dan cuenta? Todos estos manejan valores muy similares a nivel de plasma e intersticio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa a nivel intracelular? Es enorme. ¿Cierto? Bueno, ¿cierto? ¿Y quién es el que definitivamente tiene una alteración bastante, pero bastante llamativa? Las proteínas. ¿Sí? Miren, las proteínas están en mayor concentración intracelular. ¿Sí? Una concentración regular a nivel de plasma y miren a nivel de intersticio. ¿Por qué pasa eso? Por causa de la reacción oncótica. Imagínense que haya también más concentración de proteínas a nivel intersticial. Todos hinchaditos estaríamos, ¿no es cierto? Y la estructura de la célula necesita esos componentes de proteínas porque necesita mantener una estructura. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces todo tiene explicación, todo está claro, ¿o no? Y aquí, bueno, más o menos algo de lo mismo, pero aquí simplemente es para que ustedes tengan en cuenta de los cationes y los aniones más importantes con respecto al líquido intracelular y líquido extracelular. ¿Sí? Con respecto al agua tenemos que tener en cuenta que ese equilibrio se va a dar en ambos compartimentos debido a difusión pasiva. ¿O creen que para que se transporte el agua necesitamos energía? No, ¿no es cierto? Es más, hay algunos incluso canales, ¿no es cierto? Directamente para transporte de agua. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Qué es la osmolaridad? Habla de la composición o de la concentración, mejor dicho, de partículas en un litro de agua o líquido, solvente, ¿cierto? Y eso depende de quién, de la temperatura, ¿sí? ¿Qué significa? Que a mayor volumen es porque hay temperatura más alta, ¿sí? ¿Y qué es la osmolaridad? ¿O son lo mismo? ¿Lo mismo? Exacto, es casi lo mismo porque estamos hablando del número de partículas en un kilogramo de solvente. Y esto es independiente de la
temperatura. ¿Sí? Entonces, en líquidos biológicos la diferencia es mínima. Claro, pues no, porque 1 kilo de agua igual a 1 litro de agua. ¿Sí? Pero hay otros solventes, ¿no? Eso ya es más en fase química. Hay otros solventes que tienen densidades distintas a la del agua y por tanto su peso o su masa es menor a su volumen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se da la regulación del agua? Por osmosis, ¿no? Por osmosis. ¿Cómo? La osmolaridad del líquido extracelular. Le vimos esa carita, ¿se acuerdan? Le vimos aquí unas barritas, ¿no? Que nos hizo entender muy bien quién era más y quién era menos en cada uno de los compartimientos. Entonces, la osmolaridad del líquido extracelular, ¿quién lo da? ¿Quién está en mayor concentración? El sodio, ¿cierto? Glucosa también, Y ahí cuando ustedes ven la fórmula para calcular la osmolaridad, son ellos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la osmolaridad del líquido intracelular, potasio, proteínas, sulfatos. ¿Ok? Entonces, ¿y la osmolaridad del intersticio? ¿Recuerdan de la tablita que pasamos acá? El sodio. Muy bien. La osmolaridad se corrige por la atracción que existe entre los iones. Acuérdense, cargas, ¿sí? Positivas y negativas. Entonces, la osmolaridad del plasma es mayor de 1 milimol por litro por el efecto Doppler. ¿Y ese efecto qué nos dice? La concentración de cationes tiende a ser mayor en el plasma que en el intersticio, ¿no? Donde se da la mayor concentración de los aniones, por ser repelidos por las cargas ¿de quiénes? De las proteínas intracelulares. Cargas negativas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos de la fisiología de los líquidos, no podemos dejar de lado el sodio, ¿sí? Sodio y agua van de la mano. Y es más, cuando ustedes hablan o buscan bibliografías con respecto a lo que es trastornos del sodio, se dan cuenta que ustedes ahí ¿qué valoran? Edemas, ¿sí? ¿Se dan cuenta que ahí valoran deshidratación? También, ¿no es cierto? Van juntos. Y cuando ustedes revisan temas con respecto a alteraciones del agua, ¿qué encuentran? Hiponatremia, ¿sí? Hipernatremia. Van de la mano. No los podemos desunir. Nosotros acá los sacamos por temas didácticos. Ustedes lo entienden bien. O bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Pero es difícil. Fisiológicamente es difícil desunirlos. Si nosotros hablamos de agua, hablamos también de eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí es una esquinita bastante sencilla para que se entienda lo que es agua. ¿Ya? ¿Cuánto más o menos nosotros tomamos? Aproximadamente 2 litros, 2 litros y medio. Acá nos han puesto en el ejemplo 2.2 litros al día. ¿Cierto? ¿Y nuestro cuerpo está produciendo agua? Y por metabolismo aproximadamente 0.3 litros por día. ¿Ya? Esto es nuestra ganancia de agua. ¿Sí? ¿Y cómo es la pérdida de agua? Hay pérdidas insensibles, lo que les estaba hablando, ¿no es cierto? La temperatura, la respiración, más o menos es 0.9 litros al día. Casi 1 litro, miren, está poquito, ¿ah? Entonces, se entiende que regan su agüita. ¿Sí? ¿Por qué? Es poquito por día. Vía urinaria, más o menos 1 litro y medio, ¿no? Y en las heces, sí, mililitros, 0.1 litro por día. Si nosotros hacemos este cálculo acá, si estamos hablando de equilibrio, ¿cuánto nos
una cosa. Los riñones tienen la función de conservar una cantidad de líquido exacta, establecida. ¿Sí? Entonces, ellos se encargan de conservar ese volumen. Pero ¿qué pasa? Nosotros, como ya mencionamos, consumimos. Entonces, llenamos este jarrito de un poquito más de agua. ¿Sí? Obviamente tenemos pérdidas insensibles, pero la gran mayoría, ¿dónde se va? Al riñón. Es el que se encarga de ajustar, ¿sí? Con el filtrador volumen la cantidad de líquido que vamos a eliminar. ¿Y el resto dónde va a tener que regresar? ¿Sí? Entonces, si hablamos de eso y estábamos diciendo que sodio y agua van de la mano, entonces, ¿cuánto de sodio y sales representan más o menos los solutos osmóticamente activos del medio interno? Ahí dice, ¿no? 90%. Si no lo han leído, ahí está. La reabsorción de sodio, entonces, ¿dónde se da? Miren, a nivel renal. Túbulo contoneado proximal, que es la mayor parte, que es un 65%, y el resto en el asa de G. ¿Sí? El túbulo contoneado distal y el túbulo colector dice que hace reabsorben de manera variable el agua y sodio. ¿Ya? ¿Y quiénes se encargan principalmente de eso a nivel del túbulo colector? Aldosterona. ¿Se dan cuenta? La cual comienza a sumar. Ahora no estamos hablando solo de compartimientos, agua y sodio. Estamos hablando ahora de aldosterona. ¿Sí? Listo. Hay mecanismos que van a regular el volumen y la concentración del medio interno. ¿Quiénes son ellos? Los vasoreceptores y los osmoreceptores. ¿Sí? Entonces, los vasoreceptores detectan que hay modificación de la presión hidrostática del aparato circulatorio. Y los osmoreceptores detectan modificaciones de la concentración del medio. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, si imaginamos, si hay presión muy alta, ¿qué significa? Que hay demasiado líquido, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que van a hacer entonces? Van a aumentar la diuresis y van a reducir la sed. ¿Quién se encarga de eso? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué significa si la presión está muy baja? ¿Qué significa? Que falta líquido, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la sed para tomar más agua y vamos a orinar un poquito. Nada, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Y con respecto a los osmoreceptores que van a detectar la concentración, dice, por las modificaciones de concentración del medio interno. Si la osmolaridad está muy baja, ¿qué significa? Exacto. Entonces, por tanto, va a reducirse la sed y va a aumentar la diuresis. ¿Y qué pasa? En lo opuesto. Hemos consumido un ceviche, ¿no? Bien saladito. Los ajinomoto, por ejemplo. ¿Qué pasa? Aumenta la sed, ¿cierto? Por la diuresis también, para eliminar sodio y agua. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Oh. Estas respuestas que nosotros van a ver va a depender porque hay modificaciones hemodinámicas, ¿sí? La circulación por la circulación renal y también las modificaciones de transporte de sodio y agua. Y esos son propiciados por diversos factores. ¿Cuáles son esos factores? Vamos a tener que el riñón hemos visto ahí, ¿no? Un jarroncito ahí que nos han mostrado más o menos cómo es la función del riñón, ¿cierto? Y hemos visto ahorita en el esquema anterior que hay alteración con respecto a la diuresis. ¿Sí? Entonces, estos dispositivos son de autorregulación renal. Y hay también acción directa de hormonas sobre la permeabilidad de los determinados segmentos tubulares. ¿Sí? Y hay efectos simpáticos también directos sobre el transporte de sodio. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto?
obviamente. Entonces, ¿y esto qué va a conllevar? A ver, pues no, los riñones van a tener que determinar, ¿voy a poder eliminar sodio y agua o mejor lo retengo? ¿Sí? ¿Sí o no? Y todo eso se lleva por autorregulación renal y también por acción directa de las hormonas. Hemos mencionado hace ratito una, por ejemplo, la aldosterona, ¿sí? Y hay un efecto simpático, ¿sí? Muy bien. Ok. Hay mecanismos relacionados con el equilibrio glomérulo-tubular, ¿sí? ¿Sí se está entendiendo? Sí. Ok. Entonces, el mantenimiento de la tasa de absorción relativamente constante en el tramo proximal, ¿a qué nos va a llevar? Para amortiguar las variaciones del filtrado glomerular. ¿Ok? Y esto nos va a ayudar a ¿qué? A garantizar la precisión de los mecanismos de regulación homostáticos de solutos y agua que actúan a ese nivel. ¿Qué solutos? Sodio. Y también glucosa, ¿sí? Entre otros que ya vamos a ir mencionando, ¿sí? Y hace ratito hablamos de nuestro sistema renina angiogénese. Muy bien. Aquí, este esquemita está preciso para que ustedes sepan, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿qué hace el hígado? Produce de manera constante angiotensina y la deposita en el plasma sanguíneo. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa? A nivel plasmático, la presión ha bajado, la presión arterial ha bajado. ¿Sí? ¿Qué pasa? A nivel renal, ¿qué hacen las células glandulares? Producen renina. ¿Sí? ¿Y qué hace la renina? Con la angiotensinógena. Lo convierte en angiotensina 1. Angiotensina 1. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Con la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Que es producido, porque está contenido en el endotelio, claro, lo produce el pulmón, ¿cierto? ¿Qué hace con la angiotensina 1? Lo convierte en angiotensina 2. Y este es el que representa el papel que nosotros necesitamos con respecto a este cuerpo. ¿Qué hace? A nivel arterial. Vasoconstricción. Si vasoconstriyen, ¿qué pasa? Aumenta la presión arterial. ¿Qué hace? ¿Sí? A nivel del centro de control en la médula oblonga, el centro de control cardiovascular, ¿qué hace? Aumenta la respuesta cardiovascular. Y eso lleva a aumento de la presión arterial. Muy bien. Y a nivel hipotalámico, la secreción de la vasopresina y aumenta la sed. ¿Sí? Entonces, si aumenta la vasopresina y aumenta la sed, por tanto aumenta el volumen, trata de mantener los niveles que tenemos en este momento, ¿cierto? Y a nivel de corteza adrenal, ahí están ustedes. La aldosterona que incrementa la absorción de sodio. A nivel de túbulo, colector y distal. Muy bien. Y aumenta la absorción entonces de sodio. ¿Sí? ¿Y eso qué lleva? Aumentar el volumen. Por tanto, también conlleva a aumentar la presión. Esto que acaban ustedes de ver, esto es un mecanismo de autorregulación. ¿Ya? ¿Y es una autorregulación positiva o negativa? Negativa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya entendieron homeostasis, ¿cierto? ¿Sí? Es parte de homeostasis lo que acaban de ver. ¿Sí? Entonces, ahí tienen una de las fórmulas, varias, para calcular la osmolaridad. ¿Sí? Entonces, aquí a ver, hay un ejercicio. ¿Sí? Tenemos a ver sodio de 140, una glucosa de 90 y una urea de 40. ¿Cuánto nos sale la osmolaridad?
patologías, ¿no es cierto? Si el sodio está aumentado, el paciente puede estar cursando por una hipernatremia por diferentes causas. O una hiponatremia también, ¿cierto? Cuando el sodio está muy bajo. O cuando un paciente es un paciente diabético no controlado, la glucosa va a estar elevada. ¿Sí? Entonces ahí la osmolaridad se va a alterar, ¿cierto? O por ejemplo un paciente renal, donde ya tenemos la urea incrementada. ¿Sí? Ahí vamos a ver alteraciones de la osmolaridad. ¿Sí? Y otras alteraciones, pues, pueden ser un tanto riesgosas. El riñón a veces no va a poder controlar 100% esto, ¿no? Obviamente que estas alteraciones de la osmolaridad van a activar los osmoreceptores y van a tratar de compensar. Pero en pacientes que ya tienen diferentes patologías bien establecidas, a veces ya es difícil. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Doctora, una consulta. A ver, dígame. En ese caso, ¿el cloro cómo actuaría? ¿El qué? El cloro. ¿El cloro? Ajá. Tal vez estaría relacionado con la glucosa, con la urea, con el aumento. ¿O cómo actuaría? No necesariamente, ¿sí? Las alteraciones del cloro se llevan por otro tipo de problemas, ¿ya? Por ejemplo, si tienes un paciente diabético, ¿sí? Y, bueno, viene por una hiperglicemia, ¿ya? ¿Qué hace en la emergencia? ¿Qué le ponemos? Cloruro de sodio, ¿sí? El sodio es sal, pero el cloro no. ¿Y el cloruro qué nos va a llevar si nosotros excedemos la cantidad de hidratación? ¿Ah? Puede llevar una acidosis. Acuérdense que la glucosa por sí va a activar algunas vías, ¿sí? ¿Se acuerdan? Del ácido láctico y todo eso. Pero también cloro. ¿Ya? Vamos a hablar después, no sé si tenemos en esta parte, o más luego podemos hablar cuando hagamos algunos ejercicios para que podamos entenderlo un poquito mejor. ¿Ya? Pero acuérdense en qué compartimento manejamos el cloro también. Extracelular. ¿Ya? Entonces, también es una parte que hay que manejar. No es mucho manejado, la verdad, en la práctica médica, pero sí es un punto que debemos de tener en cuenta. Porque cuando ya nuestro paciente nos está haciendo acidosis por una hipercloremia o acidosis hiperclorémica, ¿sí? Ahí es donde nosotros ya queremos tratar de corregir. Pero como tú dices, tal vez habría que manejarlo desde un principio. Porque eso es lo que hacemos. ¿O no han visto ustedes alguna vez en la emergencia cómo es que manejamos a los pacientes que vienen con hiperglicemias? No se les pone de frente la insulina. ¿Sí? Se les pone primero hidratación. ¿Y en la hidratación qué les ponemos? El cristalloide, que es el cloruro de sodio 0.9%. Y eso incrementa la concentración de cloro. Ese es el problema. ¿Ya? ¿Qué es la homeostasis? Es la tendencia que tiene el medio interno a resistirse a los cambios. Por ejemplo, si su compañera se toma más agua, como ya mencionamos, ¿no es cierto? Si esa agua se distribuye o se mantiene en un solo lugar, a ver, solamente en el plasma, ¿qué va a pasar? Va a jalar más proteínas vegetales, ¿no es cierto? Hay que mantener ese equilibrio. El mismo medio interno se resiste a esos cambios. Si estamos en una zona de calor, por ejemplo, a ver, no sé si se me ocurre, Puerto Malón, ¿ya? Ahí hace muchísimo calor, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Por qué? El cuerpo va a tratar de mantener la temperatura que debe de tener, ¿no es cierto? Exacto. Porque si tu cuerpo también llega a esa misma temperatura que tiene ahí, ¿qué va a pasar? Exacto. Entonces, ¿cómo controla tu cuerpo esa temperatura? Mediante el sudor, en este caso. Ya.
¿Qué más? ¿Qué más hace tu cuerpo? Te aumenta también la defensa, ¿sí? Porque trata de mantener ese equilibrio. Entonces el cuerpo trata de resistirse a esos cambios, ¿ya? Entonces hay diferentes ciclos de retroalimentación. Hay unos que son positivos y otros que son negativos. ¿Qué son los ciclos de retroalimentación negativos? Son aquellos cambios que se van a dar para mantener los valores de referencia, ¿sí? ¿Y qué es la retroalimentación positiva? Exacto, los cambios que se van a dar van a amplificar el estímulo inicial, ¿sí? Entonces aquí no vamos a regresar a un estado anterior. Un ejemplo de retroalimentación positiva, el parto, por ejemplo, ¿sí? Ahí no vamos a regresar, aunque quisiéramos, ¿no es cierto? No hay manera, ¿ok? Y así hay varios ejemplos. Entonces, se regula por diferentes sistemas. Sistema endocrino y nervioso. El sistema excretor está a cargo de diferentes sistemas o aparatos, como por ejemplo, ya lo hablamos hace ratito, el renal, el aparato digestivo. Bien, acuérdense que hemos dicho que cuánto más o menos eliminamos de agua por heces, 0.1 litros o 100 mililitros. Sistema respiratorio, la piel, ¿sí? Entonces, todos ellos están a cargo de la homeostasis, ¿sí? Y con respecto a los iones, electrolitos, agua, pH, temperatura y glucosa, parte del sistema excretor, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Acá los tenemos. A nivel de piel, el sistema tegumentario es toda la piel que recubre nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Y qué lo que hace? Mantiene la condición estable de todo lo que está dentro. Como mi compañero, puedo sudar, respirar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más puede pasar? ¿La piel? Prácticamente es impermeable, ¿se han dado cuenta? Imagínense que nos metamos a bañar y de repente salimos todos unas esponjas, ¿cierto? Entonces, prácticamente también tiene esa función al recubrirnos, nos protege de eso, ¿sí? Y mantiene ese equilibrio, ¿ok? Sistema renal, que se encarga de eliminar las sustancias sanguíneas, las sustancias tóxicas que se encuentran en la sangre y los desechos del metabolismo. Los riñones mantienen constantes las concentraciones de iones y también el volumen de agua, ¿sí? Y el sistema digestivo, su función es importante porque se encarga de extraer todo de las sustancias nutritivas hacia la sangre, hacia el plasma, ¿cierto? Y también se encarga de desechar todo lo demás por el aparato digestivo, ¿cierto? Y bueno, todo lo que hemos estado hablando con respecto a aminoácidos, ácidos grasos, todito lo que hemos hablado, ¿de dónde? Pues lo extraemos. Tubo digestivo, proteínas, todo, ¿no es cierto? El circulatorio funciona como sistema de transporte de materiales, oxígeno, nutrientes, desechos y también pues transporta los cuerpos. Y el sistema nervioso y endocrino conjuntamente, ¿ya? A través de mensajeros químicos que son las hormonas, las que hemos mencionado, ¿no? Lo hemos visto, están en el plasma, ¿no es cierto? Todos esos cambios o esas reacciones o acciones de algunas enzimas se dan en el plasma, ¿sí? Y el aparato respiratorio ayuda a mantener una adecuada concentración de oxígeno en la sangre y también la extensión del CO2, ¿sí? Por eso cuando hay alteraciones en cualquiera de estos sistemas, van a haber alteraciones
mecánica incrementa en las pérdidas insensibles respiratorias. Pacientes con fiebre, validez, ¿sí? ¿Qué más? Paciente que está neurológicamente mal, un TEC, por ejemplo. ¿Se dan cuenta que estos pacientes con TEC les ponen soluciones hipertónicas? No sé si alguien ha rotado neurología. ¿No? ¿No han visto? Ponen sustancias hipertónicas porque hay mayor pérdida de sodio. ¿Sí? Entonces, si esto no está funcionando bien, no vamos a poder tener una buena regulación, una buena vista. ¿Ya? Y acá tenemos ejemplos de mecanismos de retroalimentación positiva y negativa. La coagulación, por ejemplo. ¿Sí? El ciclo menstrual, la ovulación. ¿Ustedes creen que cada mes estamos igual? No, ¿no es cierto? Trabajo de parto con su compañera y el mismo parto. ¿Sí? La lactancia materna también. Ojo. Pues algunas no quieren tener hijos, ¿no es cierto? Esto va a llevar a mayor producción de leche, ¿no es cierto? Y por tanto, pues hay mayor, van a crecer un poquito, eso tal vez a algunos les guste, pero después las cosas no quedan tan bien, ¿no es cierto? Porque funciona, y ya pues no queda bien. La digestión, cuando nosotros comemos algo, se lleva también mecanismos de retroalimentación positivos. Comemos y ¿qué pasa? ¿Lo que comemos sale igual? No. ¿Qué? Porque todo lo que nosotros tenemos a nivel oral, a nivel gástrico, ¿no es cierto? A nivel intestinal van a generar algunos cambios. Señalización nerviosa. El potencial de acción de las neuronas. ¿Sí? Y a nivel de alimentación negativa, regulación del azúcar en la sangre, ¿no? ¿Qué pasa? Si comemos algo dulce, incrementa la glucosa. ¿Y qué pasa? El páncreas produce insulina para poder controlar. Aquí, si se dan cuenta, sí vamos a llegar a un nivel inicial, ¿sí? Ustedes tenían una glucosa al despertar, por ejemplo, de 80 a 90, ustedes comieron, subió a unos 200, 180, depende de lo que ustedes comieron, y luego la insulina lo va nuevamente a regular. ¿Sí? Igual ocurre con la temperatura. Lo que decía su compañero, ¿no? Se iba a Puerto Maldonado. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues, aquí tenemos una temperatura de 4. 16, más o menos, ¿no? Allá en Puerto, ¿cuánto es la temperatura? 30 más o menos, ¿cierto? El cambio es bastante grande. Eso puede llevarnos a problemas, porque tenemos ahí nosotros células, tenemos componentes que tienen que mantenerse en ciertas temperaturas si no se desnaturalizan. ¿No es cierto? Entonces, tiene que mantenerse la temperatura estable. Igual la presión arterial, ya lo hablamos, ¿no es cierto? Está la presión muy baja, se activan algunos mecanismos para mantener la presión normal. Igual la respiración, también el pulso y la concentración de los iones. Y ahora tenemos una retroalimentación negativa, que es más o menos lo que estuvimos hablando. Antes hablábamos de los vasoreceptores, de que se identificaba una presión un poquito baja, pero aquí estamos hablando de un tema que es la deshidratación. Que si hay deshidratación, obviamente la presión sanguínea va a bajar, pero ¿qué ocurre con la osmolaridad? Está aumentada. ¿Sí? Entonces, igualmente se activan osmoreceptores en el hipotálamo. ¿Y qué hace? Que se secree la
pérdida. ¿Sí? Si la pérdida es más o menos menor a 1 litro. Pero ¿qué ocurre si la hemorragia es mucho mayor, más de 2 litros? Aquí el corazón, ¿qué va a hacer si hay menos de 1 litro? Va a comenzar a bombear más rápido, ¿no es cierto? Para que llegue adecuadamente y todo pueda normalizar. Pero si es menor de 2 litros, ¿qué pasa con el corazón? Mucho más Exacto. Al reducir esto, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Miren, con una sola patología podemos tener 2 respuestas dependiendo del grado de severidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O ya están grabando? Sí. Y tenemos clases a las 2. Avancemos ahora hasta último programa. Entonces, ya hablamos de lo que es medio interno y ya se dieron cuenta que estamos hablando de líquido extracelular, ¿sí? De los compartimientos de todos sus componentes y que hay ciertas características que se atribuyen por los componentes que tienen a este tipo de compartimientos. ¿Qué más están viendo? Que hay mecanismos de regulación que van a mantener un equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio no se puede romper porque va a conllevar más adelante enfermedades, alteraciones que a veces ya no se van a poder corregir, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya hemos hablado de lo que es electrolitos y agua, ¿sí? Vamos a dar cuenta, como dice su compañera, pero ¿y qué tal con el cloro? Hay algo ahí que ver. No es muy importante, como es el caso del sodio, ¿no es cierto? De la glucosa, pero también hay algo. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a ver es trastornos del metabolismo del agua. Pero antes de ver trastornos, vamos a ver lo que es la composición andina y la distribución y necesidades diarias hídricas. Lo que tenemos, ¿ya? ¿Qué es el agua? ¿Ya? Más o menos en las mujeres se dice que es un poquito menos, ¿no? 50% y en los varones 60%, ¿sí? Pero, pues, se habla porque la mujer tiene un poquito más de componente graso, ¿no? Pero ahora todas las chicas son light, ¿no? Ahora ellas ya no quieren quedarse atrás, están en el gym, entonces ya están teniendo un poquito más de componente de agua, ¿sí? El volumen hídrico corporal y la concentración de electrolitos se mantiene, ¿sí? En condiciones normales, dentro de límites estrechos, ¿no? A pesar de que pueden haber amplias variaciones de ingestibilidad. Por ejemplo, quiere ir a comer un ceviche, pero su compañera dice, no, yo voy a comer algo mucho más saludable, ¿no? Entonces, bajo en sal, ¿no es cierto? Más verduras, menos carbohidratos. Entonces, a pesar de las diferencias que ustedes tengan en sus hábitos dietéticos, las composiciones se mantienen, no se alteran, ¿sí? Entonces, a pesar de que haya esas variaciones, todo se va a tratar de mantener dentro de límites estrechos, ¿sí? A pesar también de las actividades metabólicas y las tensiones ambientales, ¿sí? Por ejemplo, sus compañeras prefieren ir al gym, aquí sus compañeros no tanto, pero al final todos van a mantener ese mismo equilibrio, ¿sí? Listo. Y bueno, ustedes durante todo el desarrollo de nuestras culturas, y es más, ¿no? De lo que hablamos con respecto a lo que es nuestra propia cultura, el hombre andino, ha tenido un papel importante, que es el agua. Nuestros ancestros han tenido un respeto único por todo lo que es la naturaleza, ¿sí? Especialmente todo lo que es el agua.
así, entonces ellos tenían ese respeto y esa manera de domesticarse, podría decir, el ambiente, sirviéndose del agua. ¿Ok? ¿Ustedes creen que sea lo mismo, por ejemplo, ¿no? Que se establezca una ciudad o un pueblo en una zona que no haya acceso al agua? No hay manera, ¿no? Van a tratar siempre de buscar un acceso, ya sea un río, un lago, ¿cierto? O el mar. Entonces, eso es importante para que nosotros tengamos en cuenta eso, ¿no? La visión del agua tiene particularidades de acuerdo a las distintas culturas indígenas existentes, la diversidad de áreas ecológicas, las diferentes ubicaciones de las cuencas y los niveles de organización social. ¿De qué estamos hablando? Pues un caserío, una comunidad, un ayllu no se va a establecer en un sitio donde no tienen acceso al agua, ¿cierto? Y existen también comunes denominadores que deben ser mantenidos y respetados para los pueblos andinos. El agua es mucho más un recurso hídrico. A veces nosotros no valoramos el agua, ¿cierto? A veces lo tiramos por ahí, ¿sí? Pero cuando nos hace falta es ahí donde se vivimos, ¿sí? Cuando a veces se da Cusco, nos deja sin agua, estamos mal, ¿cierto? No podemos bañarnos, no podemos lavar la ropa, no podemos ni cocinar. Ahí es donde valoramos. Pero antes no había todo eso, no había Cusco. Todos tenían acceso a un río, a una cuenca, como dice ahí, y es allí de donde ellos conseguían su agua. Y no había nadie que se adueñara de toda esa agua, sino era para todos, ¿no? Y eso es una frase importante que también hay que tener en cuenta, ¿sí? Y el agua en sí, naturalmente, no es de nadie y es de todos. Muy bien. El agua como ser vivo. ¿Se han puesto a pensar que el agua podría ser un ser vivo? El agua es vida, ¿han escuchado eso? Sí. ¿Cierto? ¿Y es cierto o no? Claro. Si nosotros estamos compuestos de agua, ¿o no? Entonces, si nosotros lo consideramos un ser vivo, o sea, ¿qué significa? Proveedor de vida y de animación del universo, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que puedan conversar con el agua? ¿Saben? Ya hace varios años. Es para que más o menos nosotros nos pongamos a pensar un poco en eso, ¿no? Pusieron ahí, en este estudio, 2 muestras de agua, ¿sí? Las 2 con las mismas características, las 2 agua limpia. Pero a una venían y le hablaban bonito. Decían agüita bonita, ¿no? Agüita linda, agüita limpia. Le decían cosas muy bonitas. Y al otro frasco de agua le decían cosas feas. ¿Ya? ¿Y qué creen que pasó al cabo de unos días, unas semanas? El agua limpia estaba clarita. No tenía ningún mal olor. La otra agua ya estaba turbia. ¿Qué piensan? Acuérdense que nosotros somos 60% agua. ¿Nos pasará lo mismo? ¿Será por eso que las personas tristes se enferman más? ¿Sí? Tal vez sea cierto, ¿no? Tal vez sí sea como un ser vivo. Pero no una persona, ¿no? Tal vez eso de dialogar con el agua, tal vez sean como rituales, ¿sí? Pero a lo que se refiere más esto es que el agua, no solamente porque nos provee vida o porque es parte de nosotros, sino también porque dentro de ella también hay vida, ¿no es cierto? Entonces, considerarlo como
cosa, tú puedes mantener el agua en un solo lugar y vas a decir que no hay cambios. No, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Eso han escuchado ustedes? El agua busca su propio cauce. ¿Cierto? Entonces, puede ver por ahí algo, ¿no? Esta visión ha sido, dice, un factor fundamental para una adecuada cosecha, conservación y reproducción de los recursos hídricos. Hay culturas donde, por ejemplo, oran o le rezan para que haya lluvia y sus cosechas puedan salir bien. ¿Sí? Sí, oran o hacen algunos tipos de rituales para que haya lluvia. ¿Ya? Entonces, le tienen bastante, o le tenían, ¿no? Bastante respeto a lo que es el agua. ¿Sí? Como un ser divino. Va mucho que ver un poco con esto, pero ya considerándolo como un Dios. ¿Sí? Entonces se dice que el agua, según nuestra cosmovisión andina, proviene ¿de quién? De Dios Huiracocha. ¿Que quién es Huiracocha? Es el Dios creador del universo. ¿Y que se funda a quién? A la Pachamama, que es la madre tierra y permite la producción de la milpa, los cultivos. ¿Cierto? Entonces, también es una divinidad que está presente en ¿quiénes? Lagos, lagunas, mar, ríos y todas las fuentes de agua. Yo hice mis cerums en la selva y me acuerdo que había una señora que vivía al piecito de una laguna y lo que ella decía es una frase algo así como que esa laguna tenía su madre. ¿Han escuchado ustedes? Como que hay una deidad o algo ahí que cuida. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? ¿Ah? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas que dice la gente todavía son cosas arraigadas que llevan desde sus ancestros. El agua como base de reciprocidad y también complementariedad. O sea, ¿qué permite? Integración de los seres vivos. Y es cierto, ¿no? Porque hay en un sitio agua, la gente se reúne a vivir ahí, y ya como se reúnen a vivir ahí, son vecinos, son amigos, ¿no es cierto? Entonces, eso también nos ayuda un poco a socializar, a integrar, ¿sí? La articulación de la naturaleza y también la sociedad humana. Es la sangre de la tierra y del universo andino. ¿Sí? El agua como derecho universal y comunitario. Como les decía, ¿no? El agua es de todos y es de nadie. Pertenece a la tierra y a los seres vivos, incluyendo al ser humano. Se distribuye equitativamente de acuerdo a las necesidades, costumbres, normas comunitarias y según también su disponibilidad. Esto ya se cumple más ahora, ¿no es cierto? Porque ahora ya hay normas comunitarias, donde si es que se da Cusco, si no pagas el agua te cortan, ¿no es cierto? Entonces ya eso se va llevando prácticamente ya en una sociedad, se podría decir, un poco más estructurada, ¿sí? El agua como expresión de flexibilidad y adaptabilidad. El agua se comporta de acuerdo a qué? A los ecosistemas, circunstancias, sin seguir normas rígidas, depende de quién, del tiempo, del clima y la topografía. ¿Han escuchado ustedes ahora que estamos, bueno, al parecer esto se estaba manejando bien, pero iba a haber un conflicto con Colombia? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que esto altera también cómo está la disposición del agua? Antes había, ¿no es cierto?, un canal. ¿Y qué está pasando ahora? Se está secando. Prácticamente las dos se están juntando. La isla y la parte de Leticia, de Colombia. ¿Cierto? Entonces, esto está, ¿qué nos está demostrando? Que depende del tiempo y del clima. ¿Sí? Tal vez de aquí a unos años va a ser, ya no va a haber ese canal. ¿Sí? Ya no va a haber
sigue leyes naturales de acuerdo a los ciclos estacionales y también a las condiciones del territorio. Su uso implica la generación y aplicación de conocimientos y habilidades obtenidas durante los siglos, ¿no? Lo que han hecho los incas, pues, ¿no? Y así también como una construcción de una infraestructura hidráulica que permita cosechar y distribuir el agua sobre la base de una gestión mancomunada y eficiente, ¿no? Siempre pensando en el beneficio de todos. Y el agua como recreación social, ahí sí, ¿no? Eso sí nos gusta. Nos toca ir a darnos un chapuzón, ¿no es cierto? Entonces, eso también es importante, miren, o sea, ya no solamente estamos hablando de lo que el hombre andino hacía en su afán de poder cultivar la tierra y poder conseguir algún beneficio, ¿no es cierto? Sino que también hablamos de que integra a las personas, ¿sí? A la sociedad. Y aparte también nos puede servir como alimento y como recreación, ¿sí? Listo. Ahora, ¿cómo está distribuido el agua? Hablando del medio interno, regresando nuevamente. Decíamos que más o menos estamos compuestos de un 60% de agua, ¿sí? Entonces, más o menos un 40% van a ser solutos y un 60% va a ser agua. Intracelular es más o menos un 40% y extracelular hablábamos que más o menos era un 20%, ¿cierto? Ya. Intravascular más o menos es un 5. ¿Intravascular cuánto era? Intravascular más o menos era un 5%. Intersticial, 15%. ¿Sí? Entonces, tenemos un paciente que pesa 70 kilos. ¿Sí? 60% es agua. ¿Cuántos litros de agua está compuesto este individuo de 70 kilos? 42 litros. Muy bien. En los 42 litros lo vamos a dividir entre el extracelular y el intracelular. Y decimos que el 15% es, no, el 40% es intracelular, que estamos diciendo entonces 28 litros. Y si hablamos del extracelular, el 20% que es 14 litros. ¿Sí? Este extracelular que es el que nos importa, ¿no es cierto? Es el que hemos estado hablando todo este tiempo. ¿Sí? Está el intersticial, ¿cuánto es? 15%, que es 10.5 litros, y el 5% es 3.5 litros. ¿Sí? Más o menos. Es un aproximado. Todo esto se va a llevar a cabo gracias a las fuerzas de Starling, la presión hidráulica capilar, la presión coloidosmótica, el equilibrio hidrostático y gracias a solutos como sodio, cloro, bicarbonato y potasio. ¿Sí? Entonces, somos un 60% agua. ¿Sí? Ahora, hay, aparte del líquido intersticial, mencionamos un líquido transcelular, que dijimos más o menos es un 2%, ¿se acuerdan? 1 a 2 litros, ¿dónde está? Líquido sinovial.
por difusión pasiva, ¿sí? Incluye el agua también atrapada en huesos y tejidos conectivos densos, cartílago y tendón. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Considerar que partes del aparato circulatorio también se considera al líquido linfático. Y este líquido transcelular está producido por procesos de transporte activo, atrapado en espacios rodeados por células epiteliales, ¿no? ¿Qué significa que este líquido transcelular está producido por procesos de transporte activo? Porque hemos dicho que su transporte no es activo. ¿A qué se refiere? Hemos dicho que ese líquido transcelular se refiere a partes exclusivas, ¿cierto? ¿Y este líquido tiene proteínas? Sí. Tiene un componente de proteínas muy diferente al del tracto del intersticio. ¿Ok? Listo. Durante toda la etapa de nuestra vida, ese porcentaje de agua varía. ¿Ya? Mientras más pequeñitos somos, más agua sale. Mientras más envejecemos, reduce su porcentaje de agua. ¿Sí? En el feto, más o menos es un 90%. ¿Sí? Es lo mismo un bebé prematuro, un recién nacido prematuro, que un recién nacido tardío. El prematuro, como estábamos mencionando bien claro, si él estuviera todavía dentro del útero materno, ¿no? Obviamente sería más A. Entonces, por tanto, al salir, tiene mayor porcentaje de A. Y uno a término es 75%. Obviamente que eso va a variar. Si está muy adelgazado, pues está obeso. ¿Sí? En la etapa de lactante, como ya van formándose más los tejidos, ¿no es cierto? Los órganos van a comenzar a madurar, ya es un 70% el lactante. ¿Sí? Se dice que incluso al año de vida llega con un 65%. Listo. De 18 a 40 años, más o menos, o sea, como ustedes, por ejemplo, los varones, 60%, ¿cierto? Las mujercitas, 50%. Pero ¿qué pasa? Está muy gordito o si está bien atlético. No es lo mismo. Las chicas ahí están sonriendo. Obviamente no es lo mismo. ¿Sí? Si está muy delgado, 65%, si es promedio, que es lo que no, más o menos está cerca a lo que es el atlético, un 60%, y si es obeso, un 55%. ¿Sí? Y las mujeres también, pues lo mismo, ¿no es cierto? Si es una mujer delgada, a ver, los chicos están muy sorprendidos. Si es delgada, un poquito más, si es promedio, 50%, y si hay un poquito de sobrepeso o obesidad, un 45%. ¿Ya? Mayores de 60 años, obviamente, el varón un poquito más de 50% y las mujeres menos del 50%. ¿Se han dado cuenta que en todas las etapas de la vida siempre el varón tiene un porcentaje un poquito mayor? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Nada? Listo. Entonces, como ya hemos mencionado, hay solutos osmóticos que tienen carga eléctrica, ¿cierto? Que tienen
consumimos más o menos aquí 2 litros 100 de bol, ¿no? 2 litros y medio dijimos, ¿cierto? Por el metabolismo 300 a 200 mililitros y esto es lo que se elimina. 1500, 1400 más o menos en la orina, en las heces unos 100 mililitros y PETs insensibles de 800 a 900 mililitros. ¿Sí? Todo eso nos tiene que llevar a un equilibrio, muy bien, a un equilibrio, ¿ya? Listo. Composición del plasma. Entonces acá tenemos los no electrolitos y los ¿cómo que no electrolitos? Bicarbonato en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. Una de las características por las que estos componentes varían en los diferentes compartimientos es el pH. ¿Sí? El pH en el intracelular es un poquito más ácido. ¿Sí? Y en el extracelular un poquito más leve. ¿Sí? Entonces es por eso que ustedes ven esas variaciones que son más notorias en lo que es sodio y potasio. ¿Sí? Bicarbonato 24,8, la verdad no es tanto, ¿no es cierto? Es como que digamos 3 veces su variación. ¿Cierto? Igual más o menos con respecto a, tenemos otro, magnesio, ¿cierto? Y acá nos han puesto calcio, que es más o menos también 1